Hola mundo, soy Carla Angola. Nuestro primer invitado es Luis Fleischmann, es profesor de Sociología y también analista internacional. ¿Cómo está, profesor? Un placer estar aquí contigo, Carla, como siempre. Igualmente recibirlo. Voy a empezar con este tuit del presidente Biden cuando anuncia, y lo anuncia como buenas noticias, sobre lo que se ha logrado allí en Medio Oriente y comenta que, bueno, que ya los primeros ministros del Líbano, de Israel, han aceptado la propuesta de Estados Unidos para poner fin al devastador conflicto entre Israel y Hezbollah. Quería su primera impresión, ¿qué cree que influyó allí? Bueno, en primer lugar, yo creo que lo que influyó ahí fue digamos, el desastre total que confrontó Hezbollah cuando Israel prácticamente destruyó toda la infraestructura de Hezbollah. La infraestructura militar decapitó al liderazgo, incluyendo al primer principal líder de Hezbollah, Nasrallah, también a varios comandantes importantes. Creo que eso desmoralizó y dejó bastante débil a Hezbollah, pese a que Hezbollah continúa la lluvia de misiles contra Israel, y realmente es verdad que ha puesto millones de israelíes a la defensiva, refugiados. Es verdad que muchos de los misiles Israel los logra parar, los logra interceptar, pero hay algunos que caen y ellos lo consideran victoria. Pero en realidad Hezbollah está destruido y la cuestión es que no se pueda reagrupar. Y ese yo creo que es el gran desafío que viene próximamente. ¿Cómo Ujú. evitar la reagrupación de Hezbollah? Porque hasta ahora todos los cese de fuego que se firmaron, tanto con Hamas como con Hezbollah, siempre sirvieron para reagrupar a los grupos terroristas. Esto tiene que ser algo final. No se puede, una guerra no se puede conducir a medias. Tiene que ser hasta el final. Y creo que Israel lo hizo pese al presidente Biden. Es una utopía pensar que esto pudiera trasladarse al sur. El cese de fuego, bueno, Sí. queda Hamas solo. Creo que hubo alguna gente dentro de Hamas que expresó el mismo temor. Ujú. Ahora quedamos solos y de alguna forma hubo algunos incluso que dijeron estamos dispuestos a algún negociado con Israel. Hasta ahora recordemos, por más que haya protestas en Israel en contra del gobierno de Netanyahu, el principal responsable de todo esto es Hamas. Estamos hablando de una organización terrorista que secuestró cientos de civiles, cientos de civiles, y esta organización, obviamente no estamos hablando de una organización racional que estamos negociando con alguien decente, ni siquiera estamos hablando de negociando presos como lo hicimos con Rusia en su momento, con la basquetbolista, si tú te acuerdas, la Sí, basquetbolista que fue apresada en en Rusia. Rusia, sí. Bueno, o sea, no es que Putin sea lo más bueno del mundo, pero estos son mega asesinos, Pero son tiene más que nazis. ver con lo que ha hecho Biden o con la llegada de Trump, la inminente llegada de Trump al poder. También la inminente llegada de Trump al poder, yo creo que fue un factor intimidante. Ujú. Creo que en este momento jamás va a tener que sopesar. Bueno, por ahí van a tener que pensar, bueno, quizá terminemos con la vida de los rehenes, esto le va a costar el gobierno a Netanyahu, eh, vamos a ir hasta el final, eso una, pero la cuestión es si les conviene. Entonces yo creo que acá se abre una posibilidad de que jamás acepte negociar, pero no puede hacer, Israel no va a aceptar de que jamás vuelva a la situación del 6 de octubre, Mm. que vuelva a controlar la franja de Gaza, eso Ok, seguro. Pero profesor. yo creo que eso es una victoria israelí sin lugar a dudas, y lo dijo también Biden. Mm. Quiero mostrarle esta noticia que habla de cambios en Casa Blanca con respecto a la prensa. Y esto me da pie para hablar también de esos paradigmas que han caído desde la llegada, desde la victoria tan aplastante de Donald Trump, porque ahora se está pensando en restarle importancia a los medios tradicionales, a Fox, CNN, NBC, AP, que tienen como las prioridades siempre en la sala de prensa, el acceso allá a la prensa. Para ellos podría abrirse incluso mucho más a la prensa, a los periodistas independientes. Eso nos favorece a nosotros muchísimo. A esta servidora le costó enormemente lograr esas credenciales para entrar en Casa Blanca, no sé cuántos, 200 correos electrónicos, y ahora
ellos quizás están más abiertos a la posibilidad de darle oportunidad a periodistas que tengan muchos seguidores en redes sociales, etcétera, porque esa fue una de las fórmulas para ganar en la campaña. Se fueron más a YouTube, se fueron más con influencers, se fueron más a espacios independientes. Y Trump ahora los valora muchísimo más, ¿no? Bueno, yo creo que sí, pero si tú me preguntas a mí, Carla, yo creo que deberían dejar entrar periodistas independientes, deberían dejar entrar, pero también deberían dejar acceso a CNN y acceso a Fox Claro, News, acceso al que quieran. claro, claro. O sea, yo pienso que una administración que no tiene lo que esconder y que quiere ser transparente Mm, debe dejar acceso lo máximo posible a la prensa y prensa de distintas tendencias también. ujú. O sea, si uno, me acuerdo que en un tiempo el presidente Obama intentó limitarle a Fox News el acceso. Y Sí. realmente hubo protestas incluso dentro de alguna gente de Obama, o sea, gente que apoyó a Obama, Ujú. que no es aceptable restringir. Yo estoy todo en favor de que se le permita acceso a la prensa independiente, incluso a aquellos que tienen una audiencia grande en los medios, en el Internet, pero estoy en contra de cerrarle el acceso a los canales tradicionales. Sí, creo que yo no lo expresé bien. Ellos lo que quieren es acabar con el monopolio, porque en realidad como las dos primeras filas siempre son de los grandes medios y los demás quedan como rezagados allá atrás esperando Pero la oportunidad. totalmente, y hay que acabar también incluso con el monopolio incluso de New York Times. Mm, Es fundamental, o sea, no puede ser, bueno, vamos a ponerlo así, esta última elección demostró que el New York Times tiene menos influencia de lo que uno cree. Obviamente no tiene sí. influencia sobre las masas, o el Washington Post, son dos diarios extremadamente tendenciosos, y entonces es muy importante de democratizar la prensa. Y democratizar la prensa significa no permitir que los grandes monopolios, los grandes consorcios, Mm, sean los únicos que tienen acceso. exacto. Yo estoy totalmente en favor de eso, Carla, y bueno, yo no estoy en la Casa Blanca, pero bienvenida a la Casa Blanca. Gracias, profesor. Mire, quería plantearle así, en estos términos, ¿qué cambia la llegada de Donald Trump en América Latina? ¿Qué pregunta? Esta es mi respuesta. Ujú. No sé. Pero yo pienso que hay algo importante que ha cambiado, es Marco Rubio. Exacto. Marco Rubio ha sido de los pocos oficiales que se ha tomado el tema de los peligros de seguridad que trae el madurismo y sus aliados y los carteles de la droga. O sea, Marco Rubio es un líder en el tema latinoamericano como no lo es nadie en este momento en el Congreso. O sea, la delegación de Florida obviamente se ha enfocado más en América Latina, incluye tanto demócratas como republicanos. Mm, Eh, se han enfocado en América Latina y Marco Rubio ha sido uno de sus líderes principales. Y yo pienso que esto es buenas noticias para América Latina. Obviamente cuando me refiero a América Latina, yo no digo Nicolás Maduro, ni Díaz Canel, ni Ortega, sino aquellos que abogamos por la libertad de los latinoamericanos y de los países de América Latina. claro que sí, pero ¿usted esperaría el regreso de esa máxima presión, la política de máxima presión contra el régimen Bueno, de Maduro? a eso iba. La cuestión es cuál es el plan de Marco Rubio. Mm, Él tiene que tener un plan que sea diferente a lo que es. Si tú me preguntas a mí, Carla, la política de máxima presión yo creo que no dio resultados. ¿Por qué? Por una simple razón. Nicolás Maduro es un líder totalitario. Él quiere permanecer en el poder, ellos se ven a sí mismos como una fuerza revolucionaria, quieren permanecer en el poder para siempre. mm, Entonces, a alguien así no le puedes aplicar máxima presión. Ya conocemos eso en Cuba mismo. En Cuba la máxima presión tampoco alcanzó. En realidad el régimen se reforzó, se volvió cada vez peor y ahora las víctimas del régimen quedaron en el olvido, realmente, como presos que están en cadena perpetua prácticamente. Por otro lado, si tú aplicas máxima presión y le sacas, por ejemplo, la licitación, o sea, las licencias a las petroleras norteamericanas, lo más probable es que los que entren en el mercado petrolero venezolano
sean las compañías rusas y quizá las chinas también. Esto no le conviene estratégicamente a Estados Unidos. Por eso yo estoy en contra también de máxima presión. Estoy en contra de algo de presión, no de máxima presión. Pero hay que buscar alternativas. Ah, y otra cosa que me había olvidado de decir. Maduro, el régimen de Maduro ya no se sostiene con el petróleo en bancarrota del venezolano. El petróleo venezolano en este momento está para bancarrota total. El régimen de Maduro se sostiene por el narcotráfico, Carla. Se sostiene por natural y las actividades criminales. Por eso la estrategia hacia América Latina tiene que ser una estrategia más fuerte. O sea, cómo reforzar a los militares y a la policía en América Latina, cómo pagarles bien para que no sean sobornados por los carteles de la droga, y cómo realmente entrar muy fuerte en contra de las pandillas y de los carteles de la droga en general. Obviamente con México, ¿qué se va a poder hacer con México? Ellos controlan prácticamente todos los estados que bordean con Estados Unidos, que limitan con Estados Unidos. No veo a la presidenta de México cooperar mucho en este tema, pero es obviamente hay que hacer presión sobre la presidenta de México. Recordemos, Maduro, hay que hacer presión sobre, por ejemplo, otros líderes, por ejemplo, Gustavo Petro. Gustavo Petro es un facilitador de Maduro, o sea, es un compinche. Permítame profundizar allí, al regreso de la pausa, que tengo que hacer una pausa breve, porque me gustaría que desarrollara un poco más lo que espera de Lula, de Petro. Ha habido un cambio de posición en ellos. Primero le pidieron las actas, le pidieron evidencia a Nicolás Maduro sobre su supuesto triunfo, y ahora Petro dice, bueno, esas elecciones nunca debieron haber ocurrido porque el país está bloqueado por sanciones, y Lula dice, esto es asunto de los venezolanos. Regreso con el profesor Luis Fleischmann en unos segundos nada más. Luis Fleischmann es profesor de sociología y también es analista internacional. Profesor, ya voy a ir con Lula y Petro, pero quería hacer referencia a un argumento porque los venezolanos no solo tenemos como enemigo al régimen, hay sectores que ahora se disfrazan de organizaciones no gubernamentales que replican la narrativa del régimen y están intentando vender al país como si fuera un país polarizado, en el que son dos partes iguales en conflicto, una falsa equivalencia allí. Y no lo quieren llamar opresión. Y hay un profesor venezolano quien hizo la distinción de manera muy impecable, ¿no? Él decía, la polarización es algo distinto a la opresión. En ambas hay dos lados, es cierto, pero en la primera son dos extremos con poder enfrentado, y en la segunda un lado tiene todo el poder y oprime desde arriba a los sin poder, que con suerte apenas logran resistir, muchas veces silenciados. Y él remata, ¿tienes la segunda parte allí del tuit? ¿No? Él remata y dice que al final estas voces dentro de Venezuela, quienes quieren vender que el país es uno polarizado, o están desinformados o sí están enterados de la diferencia, pero les conviene contar esta mentira, ¿no? ¿Nos podría hacer alguna referencia? ¿Puede ser un país polarizado cuando 70% de la nación votó por libertad y democracia el 28 de julio? El profesor tiene toda la razón del mundo. No es un país polarizado. Es un país donde hay una élite que se apoderó del país, que tiene el monopolio de las armas, que tiene el monopolio de la violencia y aplica la violencia y el terror. Venezuela es una república del miedo, como la llamó un escritor refiriéndose a la Irak de Saddam Hussein. Es una república del miedo, donde la gente tiene miedo y está oprimida. Estos no son dos fuerzas políticas equivalentes. No se los puede equiparar. O sea, el gobierno de Venezuela es un gobierno autoritario. No hay nada en el medio, como dijo Lula da Silva, que lo intentó definir como que, bueno, no es algo autoritario, pero, o sea, no es algo perfecto, pero no es algo autoritario. No. Es totalmente autoritario y está encima controlado por un aparato cubano, que significa espiar no solamente sobre la gente, sino también espiar sobre el mismo aparato represor para asegurar que nunca se desvíe de la vía represora. Sí. Usted,
cómo describiría al pueblo de Venezuela en este momento o lo que podría, en lo que podría convertirse esa decisión que ya tomó el pueblo de Venezuela? Ahora están silenciados, es cierto, replegados, incluso María Corina está en clandestinidad, Edmundo González, el presidente electo, está en el exilio. Pero un profesor de sociología, un colega suyo, describía a los venezolanos como como unas fuerzas subterráneas que están esperando su momento para salir a la superficie, porque ya esa decisión la tomaron y no van a renunciar a ella, mucho menos una madre a cuyo hijo de 16 años lo secuestró el régimen. Esa madre es el peor enemigo de Maduro, porque ya lo perdió lo más sagrado de su vida, no se va a callar. Porque ya le encerraron a su muchacho. Entonces, ¿en qué se puede convertir esa inconformidad, esa rabia que se va acumulando dentro del país contra esos Bueno, opresores? yo pienso que, que mi colega, el sociólogo, quien sea, eh, tiene razón. O sea, el pueblo está enardecido, está irritado, está enojado, Mm. está sumamente, sí, irritado, esa es la palabra. La cuestión es no perder el momento, Carla. Entonces es aquí donde yo voy a decir cosas que nunca creí que los iba a decir, y menos en televisión. Si se sigue esperando a que caiga la lluvia, ¿verdad? No se va a lograr nada. El mejor ejemplo lo tenés con Cuba. El pueblo de Cuba lo adormecieron, lo anestesiaron, lo pusieron, le dieron una lobotomía. Esa es la verdad. Hubo una rebelión en julio de hace 3 años, que obviamente fue reprimida, o sea, asustó un poco al régimen, pero fue reprimida. Y hasta ahora todas las rebeliones del pueblo venezolano y todas las expresiones también fueron reprimidas. Lo que hay que hacer es terminar con este régimen. Y voy a decir algo que una vez lo dije en televisión y casi me arrepiento por las caras que recibí, pero creo que lo voy a volver a decir de vuelta. El pueblo venezolano no tiene que esperar a nada excepto empezar a entrenarse en estrategias y en tácticas de combate. Este régimen no se va a salir. En el momento que el pueblo venezolano salga a la calle, ¿verdad? Y alguien se tiene que ocupar de proveerle armas, que se organice militarmente. Yo no estoy en favor de la lucha armada, como lo planteó el Che Guevara o como lo planteó Fidel Castro, porque realmente nos llevaron a la crisis total. Y de hecho, el régimen de Maduro es en realidad un derivado de esa mentalidad guevarista. Pero en este momento no se trata de que se está luchando para destruir un régimen democrático, se está luchando por la libertad, por la dignidad de la gente. Entonces yo en este momento no veo otra que la violencia. Y perdón por decir esto, no creí nunca que lo iba a decir. Pero la verdad que como sociólogo, como alguien, como un observador, como alguien analista, no le veo otra. Y por eso yo te iba a decir, y los países de afuera pueden ayudar, Estados Unidos pueden ayudar. Y Estados Unidos por ahí debería organizar un bloqueo total sobre el gobierno de Maduro, bloqueo sobre el transporte de drogas, bloqueo sobre el ingreso de cualquier cosa que beneficie al régimen. No se me ocurre en este momento porque no tengo nada en este momento en mi cabeza que te pueda dar un detalle de lo que tiene que hacer, pero tiene que haber un bloqueo, porque ahí el madurismo no solamente que ha creado todo un anillo de apoyo en América Latina, sino que también ha traído elementos nefastos, Mm. como los disidentes de la FARC, en un momento también la FARC, ha traído a Irán, está Hezbollah, que acabamos de hablar hace unos minutos de esa organización, de ese grupo. Rusia y China ya están metidos. Y Rusia en realidad está armando a Maduro y Maduro a la vez está armando a elementos asimétricos, guerrillas como los disidentes de la FARC y criminales que liberan, ¿verdad? Y coopera con los carteles de la droga. Estados Unidos necesita salir de la mentalidad de mirar al pasado y decir, uy, las cosas malas que hicimos en el pasado. Creo que hay que volver a la política de Nixon y a la política de los 50. Apoyar incluso amigos que no sean tan democráticos como Bukele. Bukele está, por ejemplo, está luchando contra aquellos que facilitan a los carteles de la droga. Todavía no sé cómo evaluar cuánto éxito tiene, pero obviamente está percibido como algo exitoso. Necesitamos más Bukeles en América Latina.
cerrarle el paso a Maduro. Y lo que estoy diciendo, te lo digo con dolor, ¿verdad? No lo digo porque sea para mí el ideal, Ujú. sino que es una realidad que hay que medirse. Maduro es un peligro para toda la región. Y ahora tenemos, tú hablaste antes de Lula da Silva, Carlos. Sí, pero un segundo, que Lula me da queda un Silva minutito, es un profe. falicitador. ¿Qué decís? Perdón. Trump, me queda un minutito, pero Trump sí lo ve como un problema de seguridad nacional y va a actuar en consecuencia contra Maduro. Yo creo que Trump no la tiene muy clara, pero el que la tiene más clara es Marco Rubio. La cuestión es cuánto Sí. Marco Rubio puede persuadir. Y también lo tenía John Bolton, que había sido asesor de seguridad nacional Ujú. de Trump. La cuestión es cuánto estos asesores pueden persuadir a Trump para que adopte una política regional sistemática. Y para eso se necesitan cabezas. No podemos esperar otra elección. La política de máxima presión no sirve, ¿verdad? Hay que pelear contra el cartel de las drogas y hay que pelear con nuestros regímenes y si es necesario también eliminar estos regímenes por la violencia. Profesor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy. Luis Fleischmann es analista internacional, es profesor de sociología. Con él voy a hacer una pausa muy breve. Vamos a continuar con nuestro análisis, así que quédense junto a nosotros, que en segundos regresamos con muchísimo más.